todos los que nos acompañan a este evento organizado por el Departamento de Matemáticas de la UPNFM. Y pues en esta ocasión vamos a conversar un poco, ¿verdad?, con el doctor José Ramón Madrid Padilla, que es un digno representante de nuestro país, ¿verdad?, que está cosechando muchos logros, ¿verdad?, muchos éxitos fuera de nuestras fronteras. Antes de comenzar con la charla de José Ramón, pues quisiera que nuestro jefe del Departamento de Matemáticas que nos acompaña, pues no sé si quiere brindarnos algunas palabras. Muchas gracias, compañero José Arrazola. Buen día, estimados colegas, profesores, y desde luego a nuestro conferencista invitado, al profesor doctor José Ramón Madrid. Solamente para saludarles y rescatar detalles que me parecen importantes antes de iniciar esta conferencia. José Ramón, de una familia muy humilde, todos matemáticos, desde luego, hizo sus estudios iniciales en un centro de educación básica y de igual manera su bachillerato en un colegio público en la comunidad de Trinidad Santa Bárbara, donde yo quiero rescatar la visión del profesor Mario Paz Pascua de acercarlo al proyecto de Olimpiadas Matemáticas. Y lo ha acercado a ese proyecto de Olimpiadas Matemáticas porque reconoció en José Ramón su alto potencial hacia las matemáticas. Debo rescatar que después de su recorrido por Olimpiadas Matemáticas, que ha sido uno de los grandes referentes y uno de los estudiantes que le ha dado muchos méritos al país, pues estudió a nivel internacional en Brasil, en Estados Unidos, y ahora pues está en una prestigiosa universidad. Así que mis felicitaciones y agradecer la participación de muchos profesores, amigos, colegas que están aquí en esta sala de conferencia. Es que gracias a José Arrazola por el espacio que me brinda y felicidades nuevamente a José Ramón Madrid. Ok, pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre la trayectoria y la hoja de vida de José Ramón. Pues bueno, tuve la fortuna de conocerlo, ¿verdad? Desde que él tenía cerca de 15, 16 años, estaba en el proyecto de Olimpiadas. Y pues como dijo pues el máster, perdón, el doctor Luis Ramos, ¿verdad? José Ramón pues destacó mucho en este proyecto de Olimpiadas. De hecho, fue medallista a nivel nacional, participó en Olimpiadas Centroamericanas, también obtuvo una medalla de plata, medalla en Olimpiadas Iberoamericanas y obtuvo una medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, que es la máxima competencia a nivel mundial que existe, ¿verdad? En el área de matemáticas, y ahí pues destacó con una medalla de plata ante pues representantes de las grandes potencias como Estados Unidos, China, India. Y pues bueno, después de esa experiencia en Olimpiadas, estudió su maestría y su doctorado en el Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas, INPA, en Río de Janeiro, Brasil, pues graduándose, ¿verdad?, con todos los honores posibles. Y posteriormente estudió 2 estancias postdoctorales en Finlandia y en Italia, ¿verdad? Ahora José Ramón se desempeña como profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, la prestigiosa UCLA, que actualmente se encuentra en el top 10, ¿verdad?, de las mejores universidades del mundo en el área de matemáticas. Entonces, pues, sin más preámbulos, me complace pues presentarles y dejarles para que disfruten la conferencia del doctor José Ramón Madrid Padilla. José Ramón, bienvenido. Hola, muchas gracias por esas palabras. Agradezco la oportunidad, la invitación. Es para mí un placer compartir esta mañana con ustedes. Veo muchos amigos, muchas personas que han influido de gran manera en mi carrera, entre ellos el profesor Luis Ramos, amigos como Arrazola, con los cuales he compartido desde hace muchos años, y muchas otras personas en la audiencia a las cuales guardo especial aprecio. Esta charla, ok, en este momento compartiré los slides. Ok.
Ok, en esta charla discutiremos muchos aspectos sobre la matemática, el trabajo que realiza un investigador matemático, algunas etapas que nos pueden llevar a convertirnos en investigador matemático. Entre ellas hablaremos del proceso de Olimpiadas de Matemáticas, hablaremos de... esta charla está básicamente conformada por dos partes. La primera es accesible para un público bastante amplio. La segunda es accesible de igual manera por un público amplio, pero es un poco más especializada, un poco más teórica, porque intentaré discutir algunos proyectos que tengo en proceso y algunos que ya he concluido. Ok. Quiero empezar con una pregunta muy básica, ¿qué son las matemáticas? ¿No? Decía Descartes que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia o el lenguaje de la naturaleza. Una definición que me gusta mucho, que es un poco más amplia, es la tercera, que dice que las matemáticas es el lenguaje utilizado por la ciencia para entender cómo funciona el mundo, lo cual me parece bastante acertado. Efectivamente, otras ciencias como la física utilizan el lenguaje matemático para estudiar fenómenos de la naturaleza, fenómenos físicos. Ok, y si decimos que las matemáticas son el lenguaje utilizado por la ciencia para entender cómo funciona el mundo, una pregunta natural es, ¿cómo? ¿En qué sentido, no? Ok. Así que, bueno, pasaré al siguiente slide. Así que una pregunta natural es, ¿cómo usamos las matemáticas para comprender cómo funciona el mundo? Y la respuesta corta sería a través de la búsqueda de patrones. Esto de buscar patrones es algo que los humanos hemos hecho desde hace muchísimos años. Por ejemplo, hace miles de años los humanos visualizaron que después que el sol aparece, después desaparece y así sucesivamente. Entonces vieron que existe un patrón y a partir de ahí nace el concepto de tiempo, ¿no? Sin embargo, uno puede también visualizar, esta es una idea recurrente en matemáticas. Pasaré al siguiente slide. Por algún motivo no puedo pasar al siguiente slide. Tengo un problema técnico, creo, no puedo pasar al siguiente slide. Ok. Esta búsqueda de patrones es una herramienta muy poderosa que ha desarrollado la especie humana para intentar predecir qué va a ocurrir, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, algunos ejemplos teóricos serían los siguientes. La conjetura de Goldbach, que dice que todo número par es la suma se puede escribir como la suma de dos números primos. Por ejemplo, 10 es igual a 3 más 7, 12 es igual a 7 más 5 y así sucesivamente. Esa es una propiedad que puede ser verificada, que podemos fácilmente verificar, por ejemplo, por todos los números pares hasta el 100. Y usando computadoras podemos verificar esa propiedad incluso para números bastante más altos, por ejemplo, 10.000 o incluso más allá, ¿no? Sin embargo, obviamente no podemos verificar esa propiedad para todos los números usando una computadora, ¿no? Porque hay infinitos números. Sin embargo, esa idea de identificar patrones nos permite hacer conjeturas que posteriormente intentamos probar de forma rigurosa, intentamos respaldar con argumentos lógicos rigurosos desde un punto de vista científico, y eso es lo que llamamos una demostración. Y una vez una conjetura es demostrada, le llamamos teorema, ¿no? Y eso es lo que publicamos en revistas de investigación internacionales. Así que este problema, por ejemplo, la conjetura de Goldbach está aún abierto, es un problema muy famoso, que a pesar de que parece ser cierto, porque se ha demostrado hasta cantidades muy grandes, aún no se ha podido demostrar de forma rigurosa, ¿no? Apropiadamente. Otro problema, que quizás sea el más famoso de los problemas matemáticos aún abiertos en la actualidad, es la hipótesis de Riemann, que dice que los ceros de la función z de Riemann descansan sobre la línea compleja con parte real igual a un medio. Se ha demostrado que en esa línea hay muchísimos ceros de la función z de Riemann, pero fuera de esa línea
no se ha encontrado ninguno hasta en regiones bastante grandes. Por lo tanto, es algo que se cree que es cierto y es bastante aceptado por la comunidad matemática. Sin embargo, aún no existe una demostración rigurosa, una demostración con rigor científico de este resultado. Por lo tanto, aún no es un teorema, ¿no? Es simplemente una hipótesis o conjetura. Así que podemos ver que, bueno, y esto aparece con mucha frecuencia. Por ejemplo, en algunas ocasiones estamos estudiando dos funciones y a lo mejor podemos observar que una función es más grande que la otra para muchos puntos, y podemos conjeturar que a lo mejor eso se tiene por siempre, o a lo mejor en una región interesante, por ejemplo, en un intervalo, o en una bola, o en algún compacto, en algún conjunto interesante. Y luego, una vez tenemos esa conjetura, podemos intentar demostrarla de forma apropiada, y sin embargo, eso no siempre es posible, ¿no? En algunas ocasiones no podemos demostrarla, o podemos demostrar que la conjetura en realidad no se tiene. Podemos encontrar contraejemplos, ¿no? Entonces, esto de buscar patrones aparece muchísimo en las matemáticas, y podríamos definir a un matemático, eso está en el siguiente slide, podríamos decir que un matemático es un buscador de patrones, ¿no? Ok. Podríamos decir que un matemático es un buscador de patrones. Esa sería la definición que... Ok, sigo teniendo problemas técnicos. Es un buscador de patrones en este mundo aparentemente caótico y desordenado en que vivimos. Ok, hay un ejemplo que también quería mencionar en el slide anterior, que es el de los primos de Fermat, que esto es en la dirección que mencionaba, de que a pesar de que en muchas ocasiones después de un tiempo podemos... hay una famosa de Fermat, que Fermat verificó que esto 2 a la 2 a la n más 1 es un número primo cuando n es 1, 2, 3 y 4. Bueno, cuando n es 0, esto es simplemente 3, que es un primo. Cuando n es 1, esto es simplemente 5, que es un primo. Y uno puede ver también que cuando n es 2, 3 o 4, esto sigue siendo un primo. Sin embargo, por lo tanto, y después de eso, después de observar ese patrón, Fermat conjeturó que este número probablemente era primo por siempre. Sin embargo, Euler demostró que cuando n es igual a 5, esto es 2 a la 32 más 1, es divisible por 641 y por lo tanto no es un número primo. Así que esto de identificar patrones es muy útil, pero no siempre las conjeturas son ciertas, no son acertadas, ¿no? Ok. Así que a la pregunta, si hemos dicho que las matemáticas nos ayudan a entender cómo funciona el mundo a través de patrones, identificando patrones, podemos decir que un matemático es alguien que busca patrones en este mundo aparentemente caótico y desordenado en que vivimos. Digo aparentemente porque después de investigaciones exhaustivas se han identificado muchísimos patrones en la naturaleza, en astronomía. Podemos ver patrones con respecto al orden de los planetas, al movimiento de los mismos, etc. Así que el mundo, el universo no es tan desordenado como en principio parece serlo, ¿no? Por eso digo aparentemente entre comillas. Sin embargo, identificar patrones muchas veces puede ser bastante complicado, ¿no? Y demostrar que esos patrones se tienen por siempre puede ser súper complicado, ¿no? Los matemáticos, como todas las personas, pensamos mucho en el futuro, ¿no? Por ejemplo, una aplicación de las matemáticas es... las matemáticas tienen muchas aplicaciones en cuanto al clima, ¿no? Los matemáticos, como todas las personas, quisiéramos intentar predecir cuál será la temperatura dentro de unos días, cuál es la probabilidad de que un tsunami llegue a nuestras costas, a nuestras playas. Intentar predecir huracanes. Por ejemplo, ahora mismo hay un huracán de intensidad considerable en el Golfo de México, ¿no? Cerca, ahí por Luisiana o Texas. Es muy conveniente, es muy importante conocer cuándo existe una probabilidad alta de que este tipo de fenómenos
sucedan porque obviamente si sabemos que un huracán o un tsunami se aproxima, hay que evacuar a las personas y evitar pérdida de vidas humanas, que es lo más importante, ¿no? Y este tipo de fenómenos climatológicos tienen un respaldo fuertemente matemático. Existen famosas ecuaciones diferenciales parciales que modelan este tipo de fenómenos físicos. Por ejemplo, la ecuación del calor nos permite estimar cuál será conociendo las condiciones climatológicas actuales, nos permite conocer cuál será la temperatura dentro de un tiempo, ¿no? De igual manera, existe la ecuación de la onda que nos permite, que puede ser utilizada para analizar el comportamiento de las olas en el mar y, por tanto, intentar predecir tsunamis y así sucesivamente, ¿no? O sea, las matemáticas las matemáticas son muy útiles con respecto al clima y este es solo un ejemplo, ¿no? Ya mencionaré otros ejemplos dentro de poco. Ok. Como les decía, en particular en este tipo de ejemplos, las ecuaciones diferenciales parciales juegan un papel fundamental, pues son básicamente los objetos matemáticos que modelan este tipo de fenómenos físicos. Sin embargo, no se puede, obviamente en el universo hay muchísimas variables, por lo que no podemos decir con completa seguridad cuál será la temperatura dentro de una semana, por ejemplo, ¿no? Siempre existe un margen de error y ahí entra en juego la teoría de las probabilidades, ¿no? Y es por ello que en ocasiones puede ser que se espere puede ser que la probabilidad de que llueva sea alta, pero no llueve, o al contrario, ¿no? Entonces, siempre hay un margen de error. Sin embargo, conocer cuándo las probabilidades de que algo como un tsunami cuando las probabilidades de que algo como un tsunami suceda son altas, es muy conveniente, obviamente, ¿no? Es mejor prevenir, ¿no? Ok. Bueno, la matemática está presente en todas las ciencias, como mencioné al principio. Sin embargo, algunos ejemplos concretos son estos. En astronomía, por ejemplo, algo que aprendemos en la escuela es que conocemos la distancia de la Tierra al Sol. Esto es simplemente una aplicación de trigonometría. Eso es algo que fácilmente podemos entender, es una aplicación de matemáticas. En economía, las matemáticas son utilizadas para crear modelos que intentan predecir el comportamiento de los mercados y los consumidores. En base a eso se crea publicidad, se hace propaganda, ¿no?, de ciertos productos. En el mundo tecnológico, las matemáticas son súper importantes en cuanto a ordenadores, teléfonos. En ingeniería, las matemáticas juegan un papel muy importante, ¿no? El cálculo, álgebra lineal, análisis de Fourier. En criptografía, la teoría de números juega un rol fundamental, especialmente los números primos. Es por ello que de vez en cuando aparecen noticias que se encontró un nuevo número primo que es muy grande. Eso juega un papel muy importante para criptografía, para crear códigos de seguridad eficientes. Por ejemplo, para garantizar que cuando usamos tarjetas de crédito, el proceso sea seguro, ¿no? Entonces, la matemática está presente en muchos aspectos de nuestra vida, aunque a veces no lo pensemos o no lo veamos. Bueno, importancia de las matemáticas. Hemos discutido ya muchas aplicaciones de las matemáticas, por lo cual evidentemente es importante. Sin embargo, las matemáticas van más allá de las ciencias naturales o exactas. Además de estar detrás de todo lo que hacemos en el mundo científico y tecnológico, como ya hemos descrito anteriormente a través de algunos ejemplos, las matemáticas requieren de un pensamiento lógico, un análisis bastante riguroso, interpretar datos de forma apropiada, y todo esto puede tener un impacto más allá de las ciencias naturales o exactas. Por ejemplo, las matemáticas ayudan a crear un ciudadanos críticos, ciudadanos difícilmente manipulables, ciudadanos que difícilmente podemos engañar. Y eso sin duda es importante, ¿no? Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones en cuanto a política, en cuanto a economía, eso es fundamental, ¿no? Decía Platón que las matemáticas nos ayudan a buscar el bien a través de la verdad. Esa es una frase que me gusta mucho y parece muy acertada. Sin embargo, hay que decir que a pesar de que se han logrado muchísimos avances en cuanto a tecnología, en cuanto
progresos científicos en sí mismo, aún hay muchísimas cosas que no comprendemos, ¿no? Hay muchos aspectos del universo, de la vida, que se escapan de nuestro entendimiento. Una vez más, por ejemplo, en astronomía o en el mundo animal, ¿no? En biología, hay muchísimas cosas que aún desconocemos. Así que hay aún muchísimo por hacer. Lo mismo en matemáticas, ¿no? Hay muchísimos problemas abiertos, hay muchísimas teorías por desarrollar que seguramente tendrán aplicaciones dentro de un siglo o quién sabe cuándo. Ok, esa es básicamente la introducción. No sé cómo voy de tiempo, 10:27, ok. Entonces creo que voy bien de tiempo. Esa fue básicamente la introducción. Algo que jugó, ahora quiero hablar un poco más, bueno, eso también está relacionado conmigo, obviamente, pues esto de identificar patrones es algo que hago día a día. Pero ahora quiero hablar un poco más de mi trayectoria personal. Algo, desde muy pequeño, mis padres me inculcaron mucho disciplina, me enseñaron juegos como ajedrez, damero, entre otros, que requieren creatividad y lógica, requieren de un cierto pensamiento que a mí me parece bastante interesante desarrollar ese tipo de habilidades en los niños. Y siempre en el colegio me iba muy bien, obtuve resultados muy buenos, generalmente sacaba 100 en matemáticas. Sin embargo, es innegable que sin el apoyo, sin la existencia de un proceso como el de las Olimpiadas de Matemáticas, no es muy claro qué es lo que estaría haciendo actualmente, qué habría estudiado. Las Olimpiadas de Matemáticas jugó un papel fundamental en mi carrera, especial en muchos aspectos. Las Olimpiadas de Matemáticas, bueno, como ya voy a mencionar, quiero hablar un poco de generalidades de las Olimpiadas y luego mencionaré algunos otros aspectos. Para empezar, la Olimpiada Internacional de Matemáticas es la competencia más antigua y prestigiosa de las Olimpiadas Internacionales de Ciencias a nivel preuniversitario. En esta competencia participan más de 100 países. Debido a esto, la Olimpiada Internacional de Matemáticas tiene mucho reconocimiento internacional, ¿no? Un premio en una Olimpiada Internacional de Matemáticas es algo que tiene mucho valor. Y aparte, obviamente, aparte del honor que representa obtener dejar en alto el nombre del país, ¿no? Hacer una representación digna de Honduras, ¿no? Así que, bueno, antes de ello, mencionar que los problemas de las Olimpiadas suelen ser de álgebra, geometría euclídea, teoría de números y combinatoria. Son problemas no convencionales que requieren ideas creativas, razonamiento lógico, riguroso y conocimientos que van más allá del contenido estudiado en el colegio. Y es algo que, el mensaje que quiero transmitir es que creo que todos deberíamos motivar a los jóvenes a que participen en este tipo de competencias, Olimpiadas de Matemáticas, porque pueden abrir muchísimas puertas. Pueden, especialmente, el mensaje que quiero transmitir es que sí, quiero motivar, creo que todos debemos motivar a los jóvenes a que participen en este tipo de competiciones, porque pueden abrir muchísimas puertas a la hora de aplicar por becas, además del honor que representar el país en una competencia internacional. Este tipo de competiciones pueden tener un impacto positivo muy grande en la vida de los jóvenes. Así que, y además, hay ciertas personas que desde muy pequeños se han sentido atraídos por las matemáticas, como es mi caso, y entonces naturalmente yo quería participar en ese tipo de competiciones cuando me enteré de que existían. Sin embargo, hay otras personas que sienten cierto recelo, que sienten cierto rechazo por las matemáticas, pero quizás eso se debe a la forma en que las matemáticas son enseñadas en algunas instituciones, ¿no? Un poco monótona, un poco mecánica. A veces presentamos un problema, el profesor lo resuelve y luego se presentan 5 problemas cuya solución es esencialmente la misma. Entonces eso puede ser un poco aburrido, ¿no? Pero este tipo de problemas requieren creatividad, requieren razonamiento lógico, pueden atraer incluso a personas que en principio pensaban que no les gustaban las matemáticas. Así que, y como les decía, esto puede tener un impacto enorme en la vida de nuestros jóvenes, por lo tanto debemos
bueno, si eres un joven, recomendaría que participes en este tipo de competiciones, al menos que le des una oportunidad, a ver qué pasa, a lo mejor te termina cambiando la vida, y si no es el caso, si ya somos un poco mayores, motivar a los jóvenes a que participen en este tipo de competiciones que pueden tener un impacto muy grande en ellos. Decía que las Olimpiadas tienen un gran reconocimiento internacional, y eso permite que si alguien obtiene un premio, una mención honorífica o una medalla de bronce en una de estas competiciones, no solo en la Olimpiada Mundial de Matemáticas, en la Olimpiada Iberoamericana igualmente, o en la Centroamericana, eso es una muy buena carta de presentación a la hora de postularnos o aplicar por oportunidades de becas. Por mencionar algunos ejemplos específicos, el MIT desde hace muchísimos años ha sido como un atractor para jóvenes que han participado en Olimpiadas de Matemáticas. Muchos jóvenes, después de participar en la Olimpiada Internacional de Matemática, se van a instituciones de gran prestigio como el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En Canadá, la Universidad de Waterloo ha mantenido un programa especial para jóvenes que han participado en Olimpiadas de Matemáticas. En Latinoamérica, en México, el Centro de Investigación de Matemáticas ha sido también un foco. Es básicamente donde se organiza la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, y ha sido un foco que atrae a muchos olímpicos. De igual manera, en Brasil, el INPA es quien se encarga de la organización de este tipo de eventos que son fundamentales. Y hay muchísimos alumnos del INPA que en el pasado fueron participantes de Olimpiadas de Matemáticas. Por lo tanto, participar en Olimpiadas de Matemáticas es algo que puede realmente abrir muchísimas oportunidades, abrir muchas puertas y facilitar la obtención de alguna beca, si es que estamos interesados en estudiar en el extranjero, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos más cercanos y explícitos, habemos algunos exolímpicos hondureños en México, en Brasil, en Japón, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en muchos países del mundo, estudiando en instituciones de un gran nivel, preparándonos en diversas áreas, no solo en matemáticas puras o aplicadas. También hay quienes están en estadística, en biología, en computer science, en informática, y así. Haber participado en Olimpiadas de Matemáticas no necesariamente significa que solo sabes matemáticas. Como decía anteriormente, eso desarrolla un pensamiento lógico, nos crea en nosotros una persona que realiza análisis más rigurosos, que una persona más crítica, una persona más analítica. Y eso es fundamental no solo en matemáticas, sino en muchas otras ciencias, ¿no? Por lo que fácilmente alguien que estudia matemáticas puede cambiarse a otra área o puede irse incluso a la industria, no necesariamente dentro de la academia, ¿no? Conozco muchos matemáticos que luego de obtener el doctorado se van a empresas como Google, Amazon, Microsoft y así, ¿no? O sea, en el mundo de las tecnologías se requieren muchísimos matemáticos, y es algo que es siempre una alternativa, ¿no? No solo quedarse dentro del mundo de la academia. Aunque yo por ahora me he mantenido en la academia y por lo tanto me enfocaré en eso. Ok, esto es muy importante, mencionar que en Honduras, desde hace ya casi 2 décadas, existe el Comité Hondureño de Olimpiadas de Matemáticas, que fue conformado originalmente por el profesor Luis Ramos, Mariano Solórzano, Mario Canales y Juan Carlos Iglesias, profesores a los cuales yo agradezco muchísimo por el papel que jugaron en mi trayectoria, especialmente en mis inicios como matemático. De igual manera, mencionar que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ha jugado un rol fundamental en este proceso de Olimpiadas de Matemáticas, en muchos sentidos, tanto en cuanto a financiamiento, como también prestando sus instalaciones para que las jornadas de entrenamiento se lleven a cabo en sus edificios, ¿no? Dentro de su área. Así que yo estaré por siempre muy agradecido con estas 2 instituciones, el Comité Hondureño de Olimpiadas de Matemáticas y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que han impulsado este gran proyecto, y creo que es algo que debemos seguir impulsando en la medida en que podamos, ¿no? Ok.
Las etapas naturales dentro de la academia son, una vez hemos terminado el bachillerato o la high school, uno ingresa a la licenciatura en donde aprende, en donde analizamos, en donde obtenemos conocimientos básicos de las diferentes áreas de las matemáticas, comenzando por cuestiones muy básicas como geometría euclidia, cálculo, etc. En la parte final a lo mejor se estudian cosas un poco más avanzadas como topología. Sin embargo, es en la maestría en donde uno estudia a mayor profundidad un poco de cada área y luego en la parte final de la maestría comienzas a especializarte en algo, ¿no? Comienzas luego de identificar cuál es el área que más te atrae, que más te interesa o más te gusta, en la parte final de la maestría comienzas a enfocarte en ella y luego en el doctorado estarás trabajando básicamente completamente en esa área que has elegido, esa área que es la que más te ha gustado, y estudiarás a profundidad algunos trabajos de otros matemáticos en esa área y luego en algún momento llegarás a un punto en que puedes comenzar a considerar problemas que están sin resolver, ¿no? Problemas abiertos, y es en ese momento en que comienza la etapa de investigación, ¿no? Primero hay que leer muchísimo, informarse sobre qué es lo que está hecho, qué es lo que se ha demostrado, qué es lo que aún no se ha demostrado, y luego comienzas a trabajar en este tipo de problemas abiertos y generar proyectos, y es así como uno comienza a trabajar en proyectos de investigación, ¿no? En los postdoctorados, básicamente uno intenta adquirir más experiencia en cuanto a docencia y también en cuanto a y fundamentalmente en cuanto a investigación, desarrollar proyectos con más personas, interactuar más con otros matemáticos. Uno viaja mucho por conferencias alrededor del mundo. En mi caso en particular he viajado ya alrededor de 25 países, quizás un poco más o un poco menos, pero sí más de 20 seguro. Y todo ello gracias, bueno, 90% o incluso más de mis viajes han sido por matemáticas. Así que uno viaja mucho, uno puede conocer el mundo, que es algo también lo cual me fascina, ¿no? Me gusta mucho. Y una ventaja de las matemáticas es que las matemáticas en China, en Japón, en Europa, en Norteamérica o en Latinoamérica son las mismas, ¿no? Las matemáticas es lo mismo independientemente del país, no es algo que cambia de país a país como si uno estudia Derecho, ¿no? Las leyes. Si estudiaste Derecho en Honduras, si te vas a otro país, a lo mejor no te será demasiado útil, ¿no? Entonces, las matemáticas son universales, y es muy fácil la interacción entre matemáticos de diferentes instituciones y países. Luego, el postdoctorado, uno generalmente, si decide mantenerse en la academia, uno se convierte en profesor o uno busca la permanencia, ¿no? En alguna institución, en alguna universidad, pero también siempre existe la posibilidad de irse a la industria, trabajar en empresas en compañías como las que he mencionado anteriormente, especialmente de tecnología, pero también algunas relacionadas con asesoramiento. Ok. Bueno, esto es básicamente lo que... Ok, llevo 40 minutos. Esto es básicamente lo que quería mencionar en principio. En los últimos minutos de mi charla intentaré describir algunos tópicos, algunos proyectos en los cuales he trabajado y aún estoy trabajando. Esta parte es un poco más teórica, sin embargo, he intentado evitar detalles un poco más técnicos para que sea de igual forma accesible. Un cierto respaldo básico de análisis sería conveniente, o un cierto respaldo matemático, ¿no? Bueno, espero que no sea demasiado abstracta. Yo creo que no lo es. De hecho, intentaré enfocarme en los proyectos que son un poco más accesibles, digamos, para un público más amplio. Ok. Bueno, como ya he mencionado, mi área de especialización es análisis, específicamente análisis funcional clásico y análisis de Fourier en un sentido amplio de la palabra. Y las conexiones de análisis con otras áreas como ecuaciones diferenciales parciales, teoría de números, teoría ergódica y combinatoria. Voy a intentar describir algunos a qué me refiero con esto, al menos en términos generales, sin entrar demasiado en detalles, porque algunos de estos proyectos son bastante abstractos y requieren un cierto background que no tengo tiempo y tampoco a lo mejor es el lugar apropiado para hacerlo, ¿no? Pues no todos somos analistas o no todos
tenemos esos prerequisitos para entender eso, ¿no? Como yo tampoco sería capaz de entender a lo mejor una presentación que sea un poco más especializada en geometría algebraica o en geometría riemanniana. Las matemáticas son muy amplias, ¿no? Como también lo es por comparar física o medicina. En medicina hay muchísimas áreas, neurología, oftalmología, etcétera. En matemáticas hay análisis, geometría algebraica, geometría riemanniana, probabilidad, optimización, así sucesivamente. Hay muchísimas áreas en matemáticas. Ok, algunos tópicos que he estudiado, de hecho el principal es la regularidad de operadores maximales. Intentaré describir brevemente a qué me refiero por un operador maximal y a qué me refiero por regularidad. Esto es algo que he estudiado en contextos continuos y discretos y variantes más complejas o generales de estos también que intentaré describir si tengo tiempo. Muchos análogos discretos de este tipo de problemas también hemos analizado. Eso cambia muchísimo. Cuando estudiamos análogos discretos, algunas técnicas que juegan un papel importante son técnicas de combinatoria, técnicas de teoría de números y en algunos casos análisis de Fourier como herramientas básicas como el método del círculo de Hardy y Littlewood. Okay. Bueno, intentaré describir esto en la parte final de mi charla. Un proyecto que tengo actualmente en proceso con algunos, bueno, mencionaré mis colaboradores también en la parte final. Un proyecto que tengo actualmente en proceso con algunos colaboradores de UCLA, Indiana y Chicago es de coping sobre conjuntos de Cantor. La idea es, bueno, esto yo creo que es entendible por cualquier matemático. Si usamos la desigualdad de Holder, obtenemos esto, ¿no? Para números. Pero uno puede preguntarse si esto es eficiente, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de números, consideramos los dos lados al cuadrado, si en lugar de números tuviéramos vectores, si tuviéramos vectores ortogonales habría mucha cancelación, ¿no? Esta desigualdad se simplificaría bastante si tuviéramos vectores ortogonales y uno tendría constante 1 aquí, o sea, uno puede obtener algo mucho mejor. Entonces, si consideramos, y el problema es el siguiente, este problema fue estudiado originalmente por Trevor Woolley de Bristol University y Purdue. Y hace 5 años, John Bourgain, que fue un medallista Fields que falleció el año pasado, que realizó muchísimos avances en análisis, junto con Ciprián de Metter, demostró que si tenemos una función cuya transformada Fourier está soportada en un conjunto omega, es decir, si la transformada Fourier se anula fuera de omega, y si tenemos que θ i forma una partición de omega y tenemos que f θ i son proyecciones de f en el lado de Fourier en esos elementos de la partición, usando la transformada de Fourier inversa uno puede inmediatamente ver que f es la suma de los f θ i y uno puede preguntarse, podría usar la desigualdad de Holder. Bueno, en realidad esto es Cauchy-Schwarz inequality, no porque estamos usando Holder con p igual a 2. Ok, algo pasa con mi mouse. La idea es intentar mejorar Holder, hacer algo más eficiente. Y lo que ellos observaron, Ciprián de Metter y John Bourgain de Princeton University y de Indiana, es que si omega es la parábola y p está entre 2 y 6, entonces para todo epsilon mayor que 0 existe una constante c que puede depender de epsilon, pero es independiente de n, tal que la norma LP de f es menor o igual que el lado derecho de esta desigualdad. Básicamente, esta desigualdad nos dice que podemos eliminar la dependencia de n, la dependencia del tamaño de la partición, ¿no? Lo cual en principio es bastante mágico. Este tipo de resultados dependen fuertemente de la geometría del conjunto omega que estamos considerando. Este tipo de resultados también tienen aplicaciones en teoría de números. Por ejemplo, había una conjetura de Vinogradov muy famosa en teoría de números sobre encontrar la mejor cota superior para el número de soluciones de un sistema de ecuaciones polinomiales, y esa conjetura fue resuelta por Bourgain, de Metter y Good como una consecuencia de una desigualdad de este tipo cuando omega es la moment cure. Pero no quiero entrar en detalles porque eso es más complicado. Este es otro proyecto que a lo mejor este es bastante abstracto, pero a lo mejor suena más amigable. Rod Theorem el teorema de Rod para grupos discretos no contables. La idea es la siguiente: si consideramos un subconjunto de los números enteros,
podemos preguntarnos si existen 3 elementos en progresión aritmética. Todos sabemos que es una progresión aritmética. Entonces, podemos preguntarnos si existen 3 elementos en progresión aritmética y existe una caracterización, un teorema de Roth, que es que si el subconjunto de enteros que estamos considerando tiene densidad superior positiva, no quiero entrar en detalles, pero pueden pensar, densidad se entiende básicamente, ¿no? Densidad superior positiva, entonces siempre existen 3 elementos en progresión aritmética. La generalización de 3 a más elementos es lo que se llama teorema de Semeredi. Y este tipo de resultados están fuertemente conectados con sistemas dinámicos de probabilidad, usan teoría, resultados de diferentes áreas de matemáticas. Hay un resultado muy famoso. Hay un resultado muy famoso de Ben Green y Terry Tao que dice que si consideras la secuencia de los números primos, existen secuencias arbitrariamente, existen progresiones aritméticas de tamaño arbitrario dentro de los números primos. Ese es un teorema muy famoso de Green Tao. El conjunto de los enteros es un grupo, obviamente, y uno puede preguntarse qué sucede si consideramos otros grupos, ¿no? Incluso el conjunto de los enteros es muy bonito, ¿no? Es abeliano, etcétera, pero si consideramos otro grupo, a lo mejor que no sea abeliano, será que este tipo de resultados se siguen teniendo. Bergelson observó que efectivamente, si tenemos un grupo amenable que sea contable, el teorema de Roth se sigue teniendo, y en un trabajo conjunto con algunos colaboradores de UCLA y del California Institute of Technology hemos demostrado que esto también se tiene para grupos no contables, que es básicamente lo más general que se puede llegar. Un proyecto que realicé hace un tiempo es sobre mayorantes, buscar mayorantes y minorantes de tipo exponencial para una cierta función. La idea es que si tenemos una función f, encontrar una función g que es mayor o igual que f, que tiene un cierto decaimiento exponencial y que minimiza la distancia de L1 entre g y f. Eso sería un mayorante, y si g es menor o igual que f, sería un minorante. Esto requiere mucho análisis de Fourier, teoría sobre espacios de Lagrange. Es bastante técnico, así que voy a intentar mencionar más detalles de cuestiones un poco más fáciles como esta. Esto es, yo no diría fácil, sino elemental. Esto es más elemental. Autocorrelations. Autocorrelations aparecen en probabilidad, y esto es, si alguien es matemático y tiene conocimientos básicos de análisis, puede identificar que esta integral en R aquí es básicamente, parece una convolución. Si en lugar de más tuviéramos menos, sería una convolución. Y las convoluciones, como bien sabemos, juegan un papel fundamental, porque en matemáticas algo que hacemos con mucha frecuencia es que si tenemos una función f y queremos probar una propiedad para la función f, aproximamos esa función por otras funciones que son más bonitas o atractivas en un cierto sentido, que son smooth functions, ¿no? Y una forma de generar esa secuencia es considerando la convolución de f con dilataciones de un núcleo suave. Así que autocorrelations y autoconvolutions aparecen muchísimo en las matemáticas, y la pregunta que se formuló un profesor de la Universidad de Yale es ¿cuál es la mejor constante que podemos escribir aquí de manera que esta desigualdad se tiene? Si en lugar de norma L1 y norma L2 aquí tuviéramos norma L1 al cuadrado, esto sería trivial, la mejor constante sería 1 como consecuencia de Fubini. Si en lugar de norma L1, norma L2 tuviéramos norma L2 al cuadrado, esto sería trivial, la mejor constante sería C igual a 1 como consecuencia de la desigualdad de Holder. Sin embargo, si combinamos norma L1 por norma L2, esto no es trivial. Este profesor de Yale demostró que la constante se puede ir más allá de 1, la constante 0.91 es admisible. Nosotros mejoramos el resultado a 0.86 en un resultado conjunto con Joao Pedro Ramos del ETH en Zurich, en Suiza. Pero aún no hemos encontrado la constante óptima. Si en lugar de media, eso es una media porque es una integral en un conjunto en un intervalo de medida 1, podemos pensar que esto es una media. Si en lugar de medias tradicionales como esta consideramos medias gaussianas, es decir, con un peso, con una gaussiana, obviamente las gaussianas son muy convenientes desde un punto de vista de análisis de Fourier, y podemos obtener un resultado bastante más eficiente, pero no voy a hablar de eso. La idea para probar esto es básicamente usar Plancherel, o sea, el hecho de que la transformada de Fourier es una isometría en L2, o sea, preserva distancias, usar la desigualdad de Holder, usar Hausdorff-Young Inequality, Optimal Hausdorff-Young Inequality, y usar interpolación y luego las cotas triviales.
hay problemas similares. En lugar de media, uno puede considerar el máximo o el mínimo. Y plantearse una pregunta similar. Ok, esto lo quiero discutir con más detalle y ya básicamente estoy concluyendo. Si tenemos una función localmente integrable, podemos considerar la integral de esa función en una bola, porque, bueno, es localmente integrable. Y si dividimos por la media de la bola, lo que tenemos aquí es una media. Y si las medias suelen tener un efecto regularizante, sin embargo, las medias no están relacionadas con la función puntualmente. Por lo tanto, es conveniente modificar las medias de alguna manera. Si tomamos el supremo sobre todas las medias, obtenemos una nueva función MF que está relacionada con F puntualmente como consecuencia del teorema de diferenciación de Lebesgue. Esta función es lo que llamamos función maximal porque es mayor o igual que F en casi todo punto. Y por la desigualdad triangular, uno puede trivialmente ver que la variación de la media es menor o igual que la variación de F para cualquier R fijo. Uno puede plantearse la misma pregunta para la función maximal y eso es altamente no trivial. De hecho, cuando consideramos bolas centradas en X, esto aún está abierto con constante 1, pero esto ya fue demostrado cuando consideramos bolas que tienen no necesariamente centro en X. Uno puede hacer una pregunta similar en dimensión mayor. Si F es, en dimensión 1, si F es absolutamente continua, la variación de F es simplemente la norma L1 de la derivada. Y entonces uno puede fácilmente generalizar y hacer la misma pregunta en dimensión mayor y las cosas se complican bastante. Ok, voy a intentar concluir dentro de poco. Uno puede considerar variantes de esto como variantes fraccionarias introduciendo un peso o variantes de tipo convolución considerando núcleos asociados a ecuaciones diferenciales parciales como el núcleo de calor o el núcleo de Poisson. Pero creo que me estoy corto de tiempo, entonces voy a intentar concluir pronto. Y uno puede considerar análogos discretos a lo largo de polinomios, por ejemplo, a lo largo de primos. Las cosas se dificultan bastante porque obviamente se añade un grado más de randomness. Y algunas técnicas fundamentales cuando consideramos análogos discretos son el método del círculo de Hardy y Littlewood, el teorema del valor medio de Vinogradov, entre otros. En grafos podemos buscar podemos buscar funciones que maximizan la norma del operador maximal en esos grafos. Esos problemas fueron propuestos por unos profesores de la Universidad Autónoma y la Complutense de Madrid. Y los enteros, uno puede también considerar operadores maximales actuando ahí y buscar constantes óptimas. Algunas técnicas fundamentales vienen de combinatoria. Bueno, creo que ya voy a concluir. Antes de ello, simplemente mencionar que todos estos proyectos no los he desarrollado obviamente yo solo, sino en colaboración con muchos profesores de diferentes instituciones. La mayoría de ellos, quizás todos, ojalá que todos, están aquí. Y no sé si me he olvidado de alguno. Y bueno, eso es básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, estaré feliz de responderla. Listo. Muchísimas gracias, José Ramón, por tu presentación. Pues veo con mucha alegría, ¿verdad?, tu enorme progreso en este mundo de las matemáticas, con una facilidad que te desenvolves en tópicos que son bastante complejos, ¿verdad? Y pues bueno, que para muchos de los presentes nos tomaría pues bastantes años de estudio, ¿verdad?, para comprender en su totalidad, ¿verdad?, todo este contenido, pero pues en nombre de la UPN, pues te agradecemos enormemente tu presentación y pues pasaré a exponerte algunas preguntas, ¿verdad?, que han surgido. Merlin Rodríguez, pues te pregunta, ¿verdad?, saludos desde Choluteca. ¿Qué desafíos pueden encontrarse en el camino de ser un investigador matemático? Entonces, desde tu perspectiva, no sé si nos podés comentar qué desafíos, ¿verdad?, se puede enfrentar uno. Sí, yo creo que el desafío principal, en principio, es identificar cuál es el área en la cual te gustaría especializarte. Ese es un desafío muy grande, porque hay muchas áreas y a lo mejor puede que te sientas muy cómodo en algunas, pero en otras no. En particular, yo recuerdo que en el IMPA tomé muchas clases en la maestría. Bueno, Arrasola conoce también el sistema del IMPA. Y hubo algunas clases como geometría diferencial que fueron bastante complicadas para mí, geometría riemanniana, cuestiones así.
pero en álgebra y en análisis me solía ir bastante mejor. Cuando comencé el doctorado tenía varias dudas en cuanto a si debía, por un momento pensé que a lo mejor debía enfocarme en álgebra, pero las dos me seguían gustando hasta cierto punto. Estudié geometría algebraica clásica y me gustó, pero luego geometría algebraica moderna no me gustó para nada y por eso decidí enfocarme en análisis. Además que al final de la maestría trabajé con un profesor del INPA, Emanuel Carneiro, que fue mi orientador de doctorado, y la colaboración fue me gustó mucho la forma en que colaboramos y por lo tanto decidí seguir trabajando con él. Los dos hablamos y decidimos que eso era una buena opción y así fue. Así que un desafío muy grande es ese, cuál es el área en la cual te gustaría especializarte. Otro desafío es que cuando estás ya en el doctorado, tienes un tiempo determinado para desarrollar una tesis doctoral. Es decir, necesitas resultados y puede que llegues a la parte final, a la etapa final del doctorado y si aún no tienes resultados, hay mucha presión por obtener resultados y publicarlos. Así que aparte de ello, dentro del programa de doctorado hay generalmente un examen de calificación que también hay mucha presión por aprobar ese examen, porque si no lo apruebas puedes quedar fuera del programa y así sucesivamente. En mi caso en particular hubo un ingrediente extra que fue que yo me fui al INPA directamente después de terminar el bachillerato y comencé a tomar clases de maestría y a pesar de que tenía a pesar de que ya sabía que era una demostración y tener conocimientos en teoría de números, combinatoria, álgebra, geometría, había muchos conocimientos que aún no tenía, conocimientos básicos de topología que a lo mejor algunos compañeros sí ya los tenían, y tuve que, o de álgebra lineal incluso, entonces tuve que estudiar muchas cosas al mismo tiempo, pero al final funcionó de forma adecuada, pero sí, en algunos momentos habrá mucha presión y hay que saber lidiar con eso, porque conozco algunos casos de personas que no saben lidiar con la presión y a lo mejor luego, tengo un amigo cercano de Brasil que luego del doctorado se fue al postdoctorado en Alemania y tuvo problemas, sobre todo de ánimo, problemas psicológicos, no supo lidiar con la presión. Bueno, se está mejorando en Brasil, pero sí, o sea, hay muchas situaciones así, entonces hay que saber lidiar con la presión y saber identificar cuál es el área que más te gusta para enfocarte en ella, ¿no? Y aparte de los contactos, sí, por ejemplo, en Honduras hay ahora hay varios doctores, varias personas con maestría, con el paso de los años eso se ha ido mejorando, entonces hay personas que están conectadas, que tienen contactos al exterior y pueden ayudar a facilitar la obtención de una beca también a través, las cartas de referencia juegan un papel importante también. Bueno, en fin, creo que ya me desvío un poco de la respuesta, de la pregunta. No, muchísimas gracias por aclararnos eso. Tengo muchas preguntas, no creo que el tiempo nos ajuste para poderlas abordar todas, pero aquí hay unas interesantes. Por ejemplo, Ofi Romero pues nos pregunta que si él quisiera aplicar para estudiar en UCLA, ¿existe algún requisito en particular? No sé si habrá algún examen hay muchísimas becas sobre todo para estudios de posgrado, para lo que es doctorado específicamente, hay muchísimas becas, no solo en UCLA, sino en muchas universidades en Estados Unidos y fuera, y también en Europa. En Estados Unidos, básicamente, hay que saber inglés y tener un buen currículo en matemáticas. O sea, habrá que tomar el TOEFL, que es un examen de inglés, tomar el GRE general, que es un poco de todo, y el GRE Subject, que es específicamente de matemáticas, y hay que pagar unas fees, unas tasas por cada universidad. Eso generalmente es como $100. Y luego puedes aplicar y luego esperar por las respuestas. Pero claro, no tendría sentido obtener un buen respaldo académico, ¿no? Calificaciones muy buenas, cartas de recomendación de algunos profesores de la institución en la cual has estudiado, personas que pueden corroborar que has tenido que has hecho las cosas muy bien, que tienes un gran potencial, algo así. Pero sí, hay muchísimas oportunidades de becas en Estados Unidos y también fuera de Estados Unidos, ¿no? En matemáticas hay muchísimas oportunidades de beca en Europa, en España, en Reino Unido, en Alemania.
Y sí, a veces yo creo que hay bastante desconocimiento, las personas no saben que existen ese tipo de becas y por eso no aplican, pero sí, hay mucho, ¿no? Pero hay que mencionar que el inglés es fundamental, no solo las matemáticas, el inglés también es importante, a menos que tal vez a lo mejor en Iberoamérica no lo requieran, ¿no? En España, Brasil, México, Portugal, bueno, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una pregunta que pues la hace Luis Ramos, ¿verdad? Y la cual pues yo comparto y espero con mucho entusiasmo tu respuesta también, ¿verdad? Es referente, vos has trabajado con Terence Tao, ¿verdad? Que pues es, para los que no lo conocen, es un ganador, ¿verdad? De la medalla Fields en matemáticas. Entonces, Luis Ramos quiere que nos cuentes acerca de él y qué influencia ha tenido Terence Tao en tu trabajo. Sí, él es un gran referente en matemáticas, es considerado quizás el mejor matemático de la actualidad, o sea, aún con vida. Y él ganó la medalla Fields en 2008 en Madrid. Él es muy famoso, especialmente porque ha desarrollado trabajos no solo en análisis. Lo más común es que un matemático se especializa en un área y haces toda tu vida, tu trayectoria en esa área, pero no es muy común que alguien, que un analista, por ejemplo, sepa mucho de geometría algebraica. Y él sabe mucho de probabilidad, sabe mucho de optimización, sabe mucho, tiene resultados importantes en estadística, otras áreas más allá de matemáticas. Mi hermano mayor, Oscar, conoce algunos de sus artículos. Así que él es como uno de los pocos matemáticos que podríamos decir que son universalistas actualmente. Eso era más común en el pasado. Fermat, Euler, todos estos matemáticos muy famosos de la antigüedad trabajaban en muchas áreas, pero en ese momento las matemáticas no se habían ampliado demasiado. Y generalmente nos reunimos una vez a la semana, los martes de hecho, y intercambiamos ideas. Yo le comento qué he pensado, él me da consejos, me da sugerencias. Al principio yo estaba impresionado bastante de poder interactuar con él. De hecho, recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el 2009 en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y no sabía quién era él, pero luego lo vi una vez más en 2004 en Alemania, en una conferencia en Bonn, y me tomé una foto con él y yo creo que él no lo recuerda porque él es como una rockstar en matemáticas. Entonces me tomé una foto con él y yo creo que él no recuerda eso, y es bueno que no lo recuerde porque ahora me daría un poco de pena, sí. Pero ahora sí hay mucha confianza, sí, he ido a su casa, es una persona muy humilde, trabaja muchísimo y es brillante, ha sido un placer trabajar con él. Ahora mismo somos coorganizadores del seminario, del seminario conjunto que tiene UCLA y Caltech sobre análisis. Y sí, ha sido una experiencia increíble, ha tenido un gran impacto sobre mí, sobre la forma de ver las cosas y también me ha motivado para intentar expandirme. Porque ese también es otro desafío. Una vez terminas en el doctorado generalmente te especializas en una área, eliges un tema y te vas enfocando, desarrollas mucho en esa área, en un tema específico, digamos, pero luego puede ser un desafío cuando estás en el doctorado considerar otros temas, porque a lo mejor tienes que volver a leer muchísimo, pero verlo a él, que trabaja en tantas cosas, me ha motivado para hacer lo mismo y ahora he intentado diversificar. Tengo esos otros proyectos en teoría ergódica, algunos resultados que son más como teoría de números y así, y es algo que me está gustando bastante, aunque eso requiere muchísimo tiempo, hay que leer bastante, pero sí, ha sido una experiencia increíble. Excelente. Bueno, tengo decenas de preguntas y pues muchas personas te expresan tus felicitaciones, ¿verdad? Y pues para despedirnos, un último comentario. Quiero que nos digas en relación a aquí en la sala, pues con seguridad tenemos estudiantes, ¿verdad? Preolímpicos del el proyecto de Olimpiadas de Matemáticas y pues quisiera que brindaras un mensaje, ¿verdad? Para todos estos jóvenes que nos acompañan y pues que aquí pues se están viendo a José Ramón, pues el más grande exponente, ¿verdad? Que ha salido del proyecto de Olimpiadas Matemáticas y pues es que estás rindiendo, ¿verdad? Muchos frutos y cosechando muchos frutos y poniendo en alto, ¿verdad? El nombre de Honduras pues, en UCLA y en todas las latitudes del mundo, ¿verdad? Entonces, un último mensaje para
para todos estos Sí, jóvenes que nos miran, José encantado. Ramón. Para empezar, agradecer se ha ampliado, ahora incluso Arrasola y yo somos parte, y agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional por todo su apoyo a este proceso de Olimpiadas y también por este bonito evento, esta conferencia, y a todas las personas involucradas en ello, como también a la audiencia que se tomó el tiempo de venir y escucharme. A los jóvenes, bueno, y a los que no somos tan jóvenes, motivar, creo que todos debemos motivar a aquellos jóvenes que están aún en el colegio, sobre todo, a que participen que incluso si creen que no les gustan las matemáticas, que participen en la Olimpiada, porque seguramente pueden descubrir un mundo maravilloso que les cambie la vida. El tipo de problemas que se discuten, que aparecen en exámenes de Olimpiadas, son problemas que requieren creatividad, que requieren otras, no es el tipo de problema clásico que aparece en una sala de clases del colegio. Entonces, motivarlos a que participen en competiciones como las Olimpiadas de Matemáticas. Tengo entendido que ahora también hay Olimpiadas de Física, lo cual también sería, si yo hubiese tenido la oportunidad de participar en esas competencias, también lo habría hecho. Y luego, seguramente eso tendrá un impacto en esto. Si una vez, después de haber participado en las Olimpiadas, sienten que realmente a aquellos les ha gustado bastante, que busquen los medios. En Internet ahora hay muchísimos materiales con los cuales uno puede prepararse. Yo recuerdo que hace 15 años o 10 años no era así, era difícil. Hay muchísimos materiales por lo cual uno puede evolucionar rápidamente y fácilmente. Sin embargo, obviamente eso requiere de una cierta disciplina, entrenar mucho todas las tardes. Y luego lo otro es tener iniciativa, ¿no? Hay muchísimas oportunidades de becas, tanto de pregrado como de posgrado, especialmente de posgrado, diría yo. En pregrado es un poco más complicado, pero también las hay. Buscar estas oportunidades. También uno las puede encontrar online y hay muchísimas, en Estados Unidos en particular, hay muchísimas becas de doctorado. Sin embargo, para poder postularse, obviamente uno tiene que tener un respaldo, un currículum bastante fuerte, ¿no? Entonces, algo que recomendaría también, si alguien quiere dedicarse a la investigación en matemáticas, acercarse a personas con más experiencia. Ahí algún doctor o alguna persona con maestría dentro del Departamento de Matemáticas en la Universidad Pedagógica o en la Universidad Nacional, el doctor Adalid o alguno de ustedes, y preguntar sobre interactuar con ellos, porque algunas personas conocen cuál es la barrera actual, cuáles son preguntas abiertas. Se puede plantear, se puede intentar estructurar algún proyecto tal vez no tan avanzado, pero eso es importante. Desarrollar una tesis interesante al final de la licenciatura puede también fortalecer una candidatura, una postulación para becas de posgrado. Pero uno tiene que tener iniciativa, ¿no? Obviamente nadie va a ir a buscarte y decirte, mira, ven a estudiar con nosotros, ¿no? Tienes que enviar documentos, tienes que hacer contactos, tienes que mostrar interés y obviamente estar en la posición adecuada para postularse, ¿no? Pero parece bastante, en principio puede parecer muy complicado, por ejemplo, llegar a instituciones como UCLA, pero en realidad, y yo en algún momento lo pensé, pero yo también recuerdo que cuando participé por primera vez en la Olimpiada, cuando iba a participar por primera vez en la Olimpiada Departamental de Matemáticas, llegar a la Nacional me parecía muy lejano. Y recuerdo que mi hermano mayor, Oscar, ya había llegado a la Olimpiada Nacional y yo tenía esa motivación. Si Oscar llegó, a lo mejor yo puedo llegar, y entrené muchísimo así. Y yo estaba muy contento de ganar la Olimpiada Departamental. Para mí era un logro enorme en aquel momento ir a la Nacional. Y es todo por etapas, ¿no? O sea, no nos podemos saltar. Obviamente no podemos pensar que vamos a llegar a Princeton o al Instituto Tecnológico Massachusetts o algo así inmediatamente. Hay que ir por etapas y las cosas suceden. O sea, no es tan inalcanzable como parece. Tengo muchos amigos, muchos colaboradores que están en instituciones de gran prestigio también y tienen experiencias similares. Yo en lo particular estudié en un colegio público, en el Instituto Juan Lindo, que a lo mejor en Tegucigalpa o San Pedro Sula nadie lo conoce, y es como, tuve la fortuna de contar con un profesor que tiene mucha capacidad, que yo creo que es muy buen matemático, el profesor Mario Paz,
y que fue importante al inicio, porque él también estaba involucrado con lo de las Olimpiadas. Entonces, el mensaje es ese, motivar a los jóvenes a que participen en competiciones de Olimpiadas de Matemáticas, a los que están en el colegio, a los que están en licenciatura, si les interesa la carrera de investigador, intentar desarrollar un proyecto en la etapa final de la licenciatura que les permita fortalecer el currículum con miras a postularse para un programa de posgrado y luego aplicar a muchos lugares, ¿no? Porque las oportunidades existen. Hay muchísimas becas de doctorado en todas partes. Así que básicamente sería eso. Y bueno, muchas gracias una vez más por haber participado, por haber compartido conmigo y esta mañana, ¿no? En esta presentación. Excelente, José Ramón, muchas gracias a vos por pues, habernos hecho esta presentación, ¿verdad?, del día de hoy. En nombre del Departamento de Matemáticas de la UPN-FM, pues te damos las gracias. Por ahí te vamos a hacer llegar un reconocimiento, ¿verdad? Y pues bueno, a toda nuestra audiencia que nos acompañó hoy, pues también muchas gracias. Y pues bueno, esperemos encontrarnos en el futuro, ¿verdad?, en eventos académicos como este. Muchas gracias. Gracias a ustedes.